Napoleón ha recorrido un largo camino desde que salió de Córcega en su juventud, pasando por sus memorables batallas en los más diversos escenarios, donde desafió a reyes y generales y consiguió numerosas victorias. Napoleón ocupaba ahora el cargo de emperador de Francia y por tanto ejercía el control sobre gran parte de Europa continental a principios del siglo XIX. También llamado Primer Imperio Francés, en su apogeo contaba con 130 departamentos y gobernaba a más de 44 millones de súbditos, con una amplia presencia militar en Alemania, Italia, Austria y Prusia. Francia se había convertido en una potencia militar envidiable, pero todavía había enemigos capaces de desafiar su soberanía, como Gran Bretaña y el gigantesco Imperio Ruso, que enviaba constantemente ejércitos a Alemania y Prusia con la intención de instigar revueltas entre la población local y expulsar a los franceses de la región. El 21 de noviembre de 1806, Napoleón promulgó el Decreto de Berlín, que prohibía a las naciones europeas comerciar con Gran Bretaña con la intención de dañar las arcas británicas y debilitar su economía, creando así el llamado sistema continental. Sin embargo, el decreto no fue bien recibido entre las naciones europeas, dominada por los franceses, y los casos de contrabando de mercancías crecieron exponencialmente, causando más problemas económicos a Francia que a Gran Bretaña. En febrero de 1807 se produjo la sangrienta e inconclusa batalla de Eylau, en la que el gran ejército de Napoleón se enfrentó al ejército imperial ruso comandado por el general de origen alemán Levin von Bennigsen en la región de Prusia Oriental. Al principio de la batalla, un ataque frontal de Napoleón fracasó, con pérdidas catastróficas. Para revertir la situación, el emperador lanzó una carga masiva de caballería contra los rusos. Esto dio suficiente tiempo a la derecha francesa para organizarse y contraatacar a sus enemigos. Los franceses obligaron a los rusos a retirarse después de un combate nocturno, pero el número de muertos en ambos bandos fue un alto precio que pagar y el mito de la invencibilidad de Napoleón se tambaleó mucho. Según las estimaciones de los historiadores alemanes, los franceses sufrieron más de 29.000 bajas entre muertos y heridos graves. La venganza francesa llegaría unos meses después, el 14 de junio, de la famosa batalla de Friedland, donde Napoleón volvió a enfrentarse al general Bennigsen, pero esta vez los franceses estaban bien preparados. Confiando en la superioridad numérica y en la vulnerabilidad de los rusos que estaban de espalda al río Aye, Napoleón llegó a la conclusión de que había llegado el momento y ordenó un ataque masivo contra el flanco izquierdo ruso. El ataque francés hizo retroceder al ejército ruso y lo presionó contra el río. Incapaces de soportar la presión, los rusos rompieron sus formaciones y comenzaron a huir a través del río, donde muchos se ahogaron. El ejército ruso sufrió terribles bajas en Friedland, perdiendo más del 40% de sus soldados en el campo de batalla. La aplastante victoria de Napoleón fue suficiente para poner fin a la guerra de la Cuarta Coalición, con el emperador Alejandro I de Rusia buscando una negociación de paz y uniéndose al sistema continental contra Gran Bretaña. Así se crearon los tratados de Tilsit, el primero de los cuales fue firmado por Napoleón y Alejandro I en una reunión celebrada en una balsa en medio del río Neman. Lo primero que dijo Alejandro a Napoleón fue: "Odio a los ingleses tanto como tú", con lo que probablemente pretendía estrechar lazos con el emperador francés. El segundo tratado se firmó con Prusia el 9 de julio. Las tierras perdidas por Prusia se convirtieron en el nuevo reino de Westfalia, gobernado por Jerónimo, hermano de Napoleón. El humillante tratado delegado a Prusia en Tilsit provocó un profundo y amargo antagonismo que se agravó a medida que avanzaba la era napoleónica. Napoleón mantuvo sus esfuerzos para impedir que los países del continente europeo comerciaran con Gran Bretaña, pero el Reino de Portugal, bajo el reinado de Juan VI, decidió desafiar las órdenes francesas, reanudando las relaciones diplomáticas y comerciales con los británicos. Como castigo, Napoleón envió a 24.000 soldados franceses al mando del general Jean Andoche Junot para invadir Portugal. Los franceses contarían con la ayuda de los españoles, que llevaban tiempo buscando un pretexto para hacer la guerra a los portugueses. Para huir de los franceses, Juan VI, acompañado de toda la familia real y de un gran séquito de nobles, se embarcó hacia Brasil, abandonando el pueblo portugués a su suerte. Para explicarse ante el pueblo, Juan ordenó que pusieran carteles en las calles en los que indicaba que su marcha era inevitable
y recomendó a todos que mantuvieran la calma, el orden y no se resistieran a los invasores. Con Portugal asegurado, Napoleón dirigió su atención al Reino de España, ya que era su aliado, pero que mostraba ambiciones de expandir su influencia y podía convertirse en una nueva amenaza en el futuro. Así, en 1808, la Francia napoleónica ocupó España y Napoleón instaló a su hermano mayor, José Bonaparte, en el trono español. El pueblo español no aceptó pacíficamente la ocupación francesa, comenzando el periodo de la Guerra Peninsular, que duró 6 años y minó significativamente a los ejércitos franceses. Las derrotas francesas en la batalla de Bailén y en la Vimiero obligaron a Napoleón a intervenir personalmente en los combates. Bajo el mando de su emperador, el ejército francés infligió una serie de aplastantes derrotas a las fuerzas españolas, y el 4 de diciembre de 1808 Napoleón hizo entrar a sus 80.000 soldados en la ciudad de Madrid. Los británicos que apoyaban a los españoles se retiraron rápidamente de España tras una última resistencia en la batalla de La Coruña en enero de 1809. El imperio de Napoleón estaba lejos de conocer la paz porque en ese mismo año de 1809 los austríacos tomaban una nueva ofensiva contra Francia. A primera hora de la mañana del 10 de abril, el ejército austríaco invadió Baviera. El primer ataque austríaco sorprendió a los franceses. El propio Napoleón estaba todavía en París cuando se enteró de la invasión. Así comenzó la guerra de la Quinta Coalición. Napoleón ideó un plan para aislar a los austríacos, obteniendo una importante victoria en la batalla de Eckmühl. Luego los franceses marcharon a la ciudad de Viena, que fue capturada por segunda vez. Entre el 21 y 22 de mayo se libró la batalla de Aspern y Essling, que se caracterizó por una violenta lucha en la que el continuo bombardeo de la artillería austríaca obligó a Napoleón a retirar sus fuerzas. Esta fue la primera derrota que sufrió Napoleón en una batalla importante, lo que causó emoción en muchas partes de Europa, que demostró que podía ser derrotado en la batalla. Tras 6 semanas de planificación, Napoleón comandó una nueva ofensiva en la que sería la mayor batalla de su carrera hasta el momento, la batalla de Wagram. Napoleón cruzó el río Danubio con 172.000 soldados durante la noche del 4 de julio y atacó al ejército austríaco de 136.000 hombres. Los franceses golpearon la derecha y el centro de las fuerzas austríacas. La marea de la batalla cambió y Napoleón lanzó una ofensiva a lo largo de toda la línea enemiga, que se partió por la mitad e hizo insostenible la posición austríaca. Los austríacos intentaron retirarse, pero fueron perseguidos y derrotados unos días más tarde en la batalla de Znaim, donde se rindieron y pidieron un armisticio, poniendo así fin a la guerra. Con el fin de la guerra, Napoleón regresó a Francia, donde comenzó a vivir un terrible dilema, ya que necesitaba un heredero para hacerse cargo del vasto imperio conquistado. Pero durante todo el tiempo que estuvieron casados, su esposa Josefina fue incapaz de darle un solo hijo. El 10 de enero de 1810, Napoleón se divorció de Josefina y comenzó a buscar una nueva esposa de noble linaje, encontrando una hermosa candidata de 18 años llamada María Luisa, duquesa de Parma e hija del emperador Francisco II de Austria. Buscando formalizar la reciente alianza con Austria a través de un vínculo familiar, Napoleón se casó con María Luisa el 1 de abril de 1810, convirtiéndola en la segunda emperatriz de los franceses. María estuvo a la altura de las expectativas de su marido, dando a luz a un niño el 20 de marzo de 1811, que se conoció como Napoleón II y recibió el título simbólico de Rey de Roma. La felicidad de Napoleón por haber concedido un heredero se vio ensombrecida por una nueva amenaza procedente de Europa del Este, ya que la nobleza rusa comenzó a presionar al emperador Alejandro I para que rompieran su alianza con Francia, y las tensiones entre ambas potencias aumentaron con las violaciones del sistema continental por parte de los rusos. Napoleón fue informado de que Rusia estaba planeando una nueva alianza con Gran Bretaña y una invasión de Polonia. Furioso por la ruptura del acuerdo de paz firmado en Tilsit, Napoleón amplió su ejército hasta un total de 450.000 hombres y, desoyendo los consejos de no invadir el interior de Rusia, emprendió una nueva campaña militar. Napoleón había obtenido impresionantes victorias contra todos los adversarios que se atrevían a desafiarle, pero la decisión de invadir Rusia traería consecuencias inimaginables para el emperador francés.